Bien, vamos a ver esta semana, la semana 11, electrostática 1, fuerza y campos eléctricos. Vamos a presentar las diapositivas en el principio. Ahí está. Bien, electrostática 1, fuerza y campos eléctricos. A ver. Acá tenemos la fuerza eléctrica, acá tenemos dos cargas, ¿no? Que se están atrayendo y se están repeliendo, ¿no? Ahí vamos a ver por qué se atrae y por qué se repelen. Acá tenemos el ejemplo de un campo eléctrico, ¿no? En toda la región del espacio que rodea la carga, ¿no? Que vamos a ver en un ratito, ¿eh? Muy bien, vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es la carga? La carga es una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en el defecto, ¿no? O sea, la carga de un cuerpo se debe a que un cuerpo tiene un exceso o un defecto de electrones. Exceso significa más electrones, defecto significa menos electrones, ¿no? Entonces, la carga de un cuerpo se debe a que el cuerpo tiene, o bien tiene más electrones o menos electrones, ¿está bien? Cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. Debido a la atracción y repulsión entre los cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el vidrio, ¿no? Con el caucho. Generalmente el vidrio está cargado con carga positiva, ¿no? Y el caucho con carga negativa, ¿no? Entonces, positivo con negativo se van a atraer, ¿ya? Acá tenemos el vidrio, ¿no? Que tiene la misma carga positiva, digamos, entonces se van a repeler, ¿no? Y acá el caucho, carga negativa, con carga negativa se repele, ¿no? Muy bien. A ver, veamos. En estado natural los cuerpos están descargados. Vamos a conectar este acá. Perdón. En estado natural los cuerpos están con carga neutra. ¿Ya? Disculpa, con carga neutra. No se dice descargado, sino no se dice carga. Con carga neutra. Muy bien. A ver, todos los cuerpos están formados por moléculas. Las moléculas tienen átomos. Los átomos tienen dos partes bien diferenciadas. Una que es el núcleo, ¿no? Donde está concentrada la mayor cantidad de la masa. Acá tenemos un átomo de un elemento X, ¿no? Y como les digo, en estado natural los cuerpos están con carga neutra. Carga neutra significa, bueno, se le puede poner cero, ¿no? Carga cero, neutra. Los cuerpos, como les digo, están formados por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos. Los átomos tienen dos partes, ¿no? Una que es el núcleo, formado por los protones y los neutrones, ¿no? Y la otra que es la nube electrónica. ¿Sí? Digamos que este es un átomo de un elemento X y supongamos que tenga dos electrones en la primera órbita y digamos que tenga 4 electrones en la segunda órbita, ¿no? A ver, 1, 2, vamos a poner por acá 3, ¿no? Y por acá 4. A ver, 4 más 2, 6, ¿no es cierto? Dale, pasó 5, ¿no? A ver, este era acá. Ahora sí. Vamos a borrar este de acá, ¿ya? Este de acá. Muy bien. A ver, tenemos entonces dos cargas en la primera órbita, ¿no? 2 electrones en la primera órbita, 4 electrones en la segunda órbita, tiene 6 electrones, ¿está bien? 6 electrones, tiene 6 cargas negativas, entonces debe tener 6 cargas positivas, como les digo, porque en estado natural los cuerpos están con carga neutra, y digamos que tenga 6 neutrones. Pero los átomos están comúnmente compartiendo electrones, ¿no? Ganando o perdiendo electrones para formar la ley del octeto, ¿no? Entonces, por ahí pasa un átomo más fuerte, digamos, y le quita un electrón. Vamos a suponer que le quita un electrón, ¿ya? Entonces, este átomo ha perdido un electrón. Perdió un electrón, ¿está bien? Correcto. Perdió un electrón. ¿Ya? Entonces, tenía 6 cargas negativas. Como perdió 1, ahora va a quedar con 5 cargas negativas en la nube electrónica, ¿no? Y en el núcleo va a tener siempre 6 cargas positivas. Entonces va a quedar cargado con más 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo un átomo queda cargado positivamente?
cuando pierde electrones, también cuando pierde electrones queda cargado positivamente. Lo que pasa en un átomo pasa en todos los átomos del cuerpo. Cuando un cuerpo queda cargado entonces positivamente, cuando pierde electrones, es decir, tiene un defecto de electrones, tiene un defecto, tiene menos electrones. Vamos a ver el proceso contrario, ¿entendió? En vez de perder un electrón, ¿no? Pasa a un átomo más débil y este le roba un electrón. A ver, acá tenemos entonces, tendría 2 más 5, 7, ¿no? 7 cargas negativas. O sea, jaló un electrón de un átomo cercano, ¿está bien? Entonces, como ganó un electrón, ¿no? Entonces tenía 6, ahora va a tener 7 cargas negativas en la nube electrónica, pero en el núcleo siempre tiene 6 cargas positivas, entonces va a quedar cargado con -1. Entonces, cuando un átomo gana electrones, ¿cómo queda cargado? Negativamente. ¿Por qué? Porque como estaba en equilibrio, mejor dicho, estaba con carga neutra, igual número de electrones, igual número de protones, y ganó un electrón, entonces va a quedar evidentemente con carga negativa porque va a tener un exceso de electrones, ¿está bien? Muy bien, entonces cuando un cuerpo queda cargado negativamente, cuando tiene un exceso de electrones, ¿está bien? Cuando tiene más electrones. Bien, entonces como les decía, acá las cargas de igual signo se repelen. Por ejemplo, acá el vidrio, vamos a suponer acá el vidrio es el ejemplo, vamos a ver, de electricidad vítrea o positiva. Positivo con positivo se repelen, negativo con negativo también, ¿no? Y acá tenemos el vidrio positivo y el caucho negativo se van a atraer, ¿no? Entonces, como dice acá, van a generar fuerza de atracción o de repulsión. Muy bien. Tomen una captura de pantalla de esto, que es importante para saber cuándo un cuerpo queda cargado positivamente y cuándo queda cargado negativamente. Comenzando siempre de que el cuerpo está con carga neutra, es decir, igual número de electrones, igual número de protones. Bien, vamos a ver los conceptos básicos. La fuerza eléctrica, ya hemos visto, es una interacción entre las partículas con carga eléctrica. Si las partículas tienen carga de igual signo, la fuerza eléctrica entre ellas es de repulsión, como hemos visto atrás, y si las partículas tienen carga de signo contrario, la fuerza eléctrica entre ellas es de atracción. Muy bien. Acá tenemos la ley de la conservación de la carga. La carga es una propiedad de la carga. La carga no se crea ni se destruye, solo pasa de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? La carga eléctrica no se crea, no se destruye, solo se transfiere de un objeto a otro. O sea, pasa de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? La carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante, ¿no? La carga eléctrica de un sistema, o sea, vamos a ver en los problemas, ¿no? Que de repente... bueno, estos problemas creo que no he visto, sino la próxima de repente, la carga inicial va a ser igual a la carga final, sobre todo cuando vamos a ver condensadores, ¿no? Acuérdense entonces, la carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante. La carga eléctrica total inicial va a ser igual a la carga eléctrica total final. ¿Ah? Acá está, inicial y igual a final, ¿ya? Bueno, acá dice, como el universo es cerrado, la sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿no? La ley de conservación de la carga eléctrica se verifica en sistemas cerrados, aislados, donde no entran ni salen partículas cargadas, ¿no? Entonces, acá la carga positiva y la carga negativa van a ser iguales, ¿no? Acá dice, ¿no? La sumatoria de todas las cargas en un sistema, en el universo, es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿no? La carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante, ¿no? Muy bien. Bueno, vimos en la primera diapositiva que cuando un cuerpo queda cargado positivamente, ¿no? Cuando pierde electrones, y cuando queda cargado negativamente, cuando gana electrones. Entonces la carga de un cuerpo va a ser un múltiplo entero de la carga de un electrón. ¿Y cuánto es la carga de un electrón? Acá está, falta ponerle su rayita aquí encima, es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esta es la magnitud de la carga del electrón, ¿está bien?
Correcto, entonces la carga de un cuerpo se ve que el cuerpo gana o pierde un electrón, 2 electrones, 3 electrones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, digamos, el número de electrones que gana o pierde un cuerpo y acá la carga que adquiere, ¿no? Si el cuerpo gana un electrón, está eléctricamente neutro, ganó un electrón, ha ganado esta carga, ¿no? Se va a quedar cargado con menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si gana 2 electrones, va a quedar con el doble de este valor que es la carga de un electrón. O sea, menos 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. Si gana 3, ¿no? 3, menos 4,8 por 10 a la menos 19 coulombs. Si gana 4, menos 6,4 por 10 a la menos 19 coulombs. Si gana 5, menos 8, ¿no? Menos 8 por 10 a la menos 19 coulombs. Así sucesivamente, si gana n electrones, ¿cómo va a quedar cargado? Va a quedar cargado con la carga de un electrón, ¿no? O sea, menos n veces la carga de un electrón. Ahora, hemos dicho, si pierde electrones, queda cargado positivamente. Pierde un electrón, queda cargado con esta carga, más 1, más 1,6. Pierde 2, pierde 3, pierde 4, pierde 5, pierde n. ¿Qué viene a hacer esto? La carga de un cuerpo, ¿no? Entonces, estamos demostrando que la carga de un cuerpo va a ser igual a más menos n veces la carga de un electrón. Acá está, ¿no? Acá se debe poner el doble signo, ¿no? Más menos n veces la carga de un electrón. ¿Entendido? Muy bien. En la utilización de esta formulita de la carga de un cuerpo, acá la carga del electrón, se le coloca en los problemas su valor absoluto, ¿no? Porque aquí ya se está colocando el doble signo, ¿eh? Muy bien. Bueno, acá tenemos, a ver, vamos a mover un poquito, vamos a moverlo para acá. A ver, los prefijos que se van a utilizar acá son los prefijos del sistema internacional, el prefijo mili. El prefijo mili se escribe M minúscula y significa 10 a la menos 3. El prefijo micro se escribe así, mu, y significa 10 a la menos 6. El prefijo nano se le representa por una n y significa 10 a la menos 9. ¿eh? El prefijo pico significa p, se representa por p y significa 10 a la menos 12. Como puedes apreciar, van de 3 en 3, ¿ya? Muy bien. Evidentemente, acá dice, ¿no? Si me dicen un milisegundo, ¿qué viene a ser? 10 a la menos 3. Entonces sería 10 a la menos 3 segundos. 8 microcoulombs. ¿Micro qué significa? 10 a la menos 6. Entonces sería 8 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Acá está. No, micro, 10 a la menos 6. Nano, pues 10 a la menos 9 y pico, 10 a la menos 12. Muy bien. Formas de cargar un cuerpo. Un cuerpo se puede cargar de 3 formas: por frotamiento, por contacto y por inducción, ¿no? Acá dice electrización por frotamiento, ¿no? Transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro cuando estos se frotan, ¿no? Cuando estos se frotan, acá el joven está peinándose, entonces este experimento hemos hecho en el colegio, ¿no? Agarramos pedacitos de papel, ¿no? Y nos peinamos, ¿no? Y después acercamos el peine a los pedacitos de papel. Generalmente, si no teníamos peine, bueno, el lapicero, ¿no? El lapicero, correcto, lo frotábamos en la cabeza y lo acercábamos a los pedacitos de papel y el lapicero atraía pues esos pedacitos de papel, ¿no? Porque se ha quedado cargado, ¿no? Debido al frotamiento. Acá, como pueden apreciar, ¿no? Los electrones están pasando de el cabello de este joven a el peine, ¿no es cierto? El peine de caucho, de plástico, el lapicero también de plástico, y el plástico pues queda cargado negativamente, y acá como pierde electrones en la cabeza del joven queda cargado positivamente, ¿no? Este es el ejemplo de electricidad vítrea o positiva, ¿no? Acá se frota el vidrio con un paño de seda, entonces, ¿no? Los electrones van a pasar del vidrio a la seda, ¿no? Correcto. Inicialmente estaban cargados con carga neutra, ¿no?
Entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a poner acá, a ver. El vidrio, ¿no? El vidrio le va a pasar electrones a la seda, ¿no? Entonces, consecuencia, el vidrio queda cargado positivamente, ¿no? Queda con una carga positiva, ¿no? Positiva. Y la seda queda cargado negativamente, ¿ya? Como es el mismo número de electrones que pierde el vidrio y lo gana la seda, ¿correcto? Ambos van a quedar con la misma carga en magnitud, pero de signo contrario, ¿ya? ¿Me vas a entender? O sea, se comienza eléctricamente neutro, ¿no? Los dos tienen iguales cargas positivas, iguales cargas negativas, ¿no? Entonces, al frotar, los electrones pasan del vidrio a la seda. El vidrio pierde electrones, ¿cómo queda cargado? Positivamente. La seda gana electrones, ¿cómo queda cargado? Negativamente, ¿eh? Por eso he puesto acá positivo y acá negativo. Quedan con la misma carga, pero del signo contrario. Acá tenemos un ejemplo de electrificación por contacto. Muy bien, dice, transferencia de carga eléctrica de un cuerpo cargado a otro eléctricamente neutro o con carga eléctrica. Con esto se pone en contacto, ¿no? Acá esta barra de vidrio, digamos, o una barra de, bueno, una barra que está cargada, una barra de caucho puede ser, ¿ya? Está cargado negativamente, entonces se acerca a este cuerpo que está con carga neutra y negativo con positivo se atrae y negativo con negativo se repelen. Las cargas positivas vienen a este extremo y las cargas negativas a este otro, ¿no es cierto? Cuando lo toca, entonces algunas cargas negativas van a pasar a la esfera, ¿no es cierto? A la esfera. Y si la esfera recibe electrones, ¿cómo queda cargado? Negativamente, ¿no? Y se ha quedado cargado negativamente por contacto, ¿no? Por contacto. Por inducción, no lo tocamos, ¿no? Esta barra cargada negativamente lo acercamos convenientemente, ¿no? Dice redistribución de electrones en los átomos de un sistema de uno o más cuerpos conductores debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado, inductor, acá el rojito, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Como pueden ver, negativo con positivo se atrae, ¿no? Y negativo con negativo se repelen. Las caras positivas vienen a este extremo y la cara negativa a este otro, ¿no? Ahí está, de tal manera que al separar los cuerpos de estas esferas, ¿no? Conductoras, esto es un aislante, por supuesto, esto es un aislante, ¿eh? Aquí vamos a poner, esto de acá es aislante. ¿No? Estas barritas son aislantes. ¿Por qué? Porque la Tierra es un inmenso cuerpo que jala electrones. Acuérdense, la Tierra jala electrones. Entonces, para que la Tierra no intervenga, se lo coloca acá en unos soportes aislantes, ¿no? Muy bien, entonces al separar las esferas, esta lógicamente queda cargada positivamente y esta queda cargada negativamente, y esta forma de cargar los cuerpos es por inducción, sin tocarlo, ¿no? La magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Acá tenemos una carga positiva con una carga negativa, positivo con negativo, acuérdense, se atraen, cargas iguales se repelen, ¿no? Positivo con positivo se repelen, negativo con negativo también. Supongamos que están separados una distancia R, entonces esa fuerza eléctrica va a ser directamente proporcional al producto de las cargas, ¿no? Supongamos que esta carga sea una carga Q1, acá tenemos la carga Q2, y esta es la distancia que nos separa, ¿no? Entonces va a ser directamente proporcional al producto de las cargas, Q1 por Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Y para que sea una igualdad, se le pone acá una constante K de proporcionalidad, que viene a ser la constante eléctrica de la ley de Coulomb, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Está? En el sistema internacional ya sabemos la distancia que se mide, la distancia se mide en metros, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, ¿ven? En el sistema internacional la distancia se mide en metros, la fuerza se mide en newton, la carga se va a medir en Coulomb, en honor a su distribuidor Coulomb.
Ya saben, la constante K es igual a 9 por 10 a la 9, ¿no? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. También K va a ser igual a 1 sobre 4 pi épsilon sub 0, donde épsilon sub 0, ¿qué cosa es? Es la permitividad eléctrica. Permitividad. ¿Qué significa la palabra permitividad? De permitir, ¿no? Permitividad eléctrica, ¿no? Lo que permite el medio que las cargas se atraigan o se repelen, ¿no? En este caso, para el aire, si tiene una bolita, es del aire o vacío, ¿no? Permitividad eléctrica del aire o el vacío. Esa permitividad eléctrica tiene un valor, ¿no? La permitividad eléctrica en el aire o el vacío va a ser 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado, Newton por metro cuadrado. ¿Ya? La permitividad eléctrica, lo que el medio permite que las cargas se atraigan o se repelen, ¿no? Evidentemente, si las cargas están dentro del agua, entonces la fuerza eléctrica va a disminuir un poquito, ¿no? Si están dentro del aceite también, dentro de la gasolina, ¿no? Entonces, en otro medio también utiliza la misma formulita, pues igual a K por la primera carga, por la segunda carga, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? O R, bueno, la distancia es R, ¿no? Y en otro medio se le va a dividir entre la permitividad eléctrica del medio. Esto viene a ser la permitividad relativa del medio, ¿no? Muy bien. Ya con esto va a disminuir en este factor. Pero esto para que conozcan nomás, ¿no? Porque aquí no se va a poner problemitas de esta parte, así que no se preocupe, ¿ya? Solamente hasta acá, ¿no? Hasta acá. Pero esto para que conozcan, ¿ya? Un poquito más. Muy bien. Los pares de fuerza eléctrica de atracción o repulsión son de acción y reacción a distancia, claro. Además, tienen la misma línea de acción. Acá tenemos, por ejemplo, estas dos cargas se van a positivo con positivo se repelen, ¿no? Si es la acción, la reacción estaría acá, ¿no? O sea, no la han puesto, ¿no? No la han puesto, ahí lo vamos a poner. A ver. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, a ver, la carga Q1 positiva con la carga Q3 positiva, positivo con positivo se repelen, ¿no? Como dice ahí, son fuerzas de acción y reacción, ¿no? Ahí. Entonces, las dos están en la misma línea, ¿no? Igualito acá, negativo con positivo, ¿qué va a pasar? Se atrae. Entonces, las dos se atraen. Acá tiene que estar la fuerza de acción y acá tenemos la fuerza de reacción, ¿no? ¿Correcto? La cosa es que acá en la carga Q3 se están actuando dos fuerzas y se van a sumar por el método del paralelogramo. Trazamos las paralelas, paralela, cada dirección de las colitas a la intersección de las paralelas, tenemos pues la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante. Esto es en forma vectorial. F1 más F2. En forma escalar, ya saben aquí que van a utilizar, ¿no? El método del paralelogramo, ¿no? Si las fuerzas hacen un ángulo alfa, entonces tenemos que la magnitud, el módulo de la fuerza resultante elevado al cuadrado, va a ser igual al módulo de F1 al cuadrado más el módulo de F2 al cuadrado más el doble producto de los módulos F1 por F2 y por el coseno del ángulo que forma la colita, ¿no? Y este cuadradito pasa al otro lado como raíz cuadrada, pues ya saben, ¿no? Esto se llama el principio de superposición, bueno. El campo eléctrico es la región del espacio que rodea una carga, región en la cual la carga deja sentir sus influencias produciendo fenómenos eléctricos, ¿no? De igual manera, acá están haciendo una comparación con el campo gravitatorio, ¿no? Correcto, el campo gravitatorio, toda partícula que está cerca de un cuerpo celeste, ¿no? De cualquier cuerpo, es atraído, ¿no? Acá igualito la carga, ¿no? La carga va a generar un campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga eléctrica de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica, ¿no? Aquí se va a utilizar la carga de prueba, la carga vamos a llamarle más Q sub 0, ¿no? Más Q sub 0, ojo, la más Q sub 0 viene a ser la unidad de carga eléctrica positiva, ¿no? Unidad, lo voy a poner por acá, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar.
de carga eléctrica, cópialo por favor, la unidad de carga eléctrica positiva, o también se llama carga de prueba. Muy bien, en este caso esta carga, como pueden ver, es negativo, positivo con negativo se atraen, entonces la fuerza aquí, como pueden ver, aquí está la flechita de atracción, ¿no? Entonces, en una carga negativa, ¿no? Las líneas de fuerza imaginaria son entrando a la carga, como vamos a ver dentro de un ratito, ¿ya? Bueno, ahí lo pusieron, ¿no? Más puso cero. Bueno. Aquí tenía la formulita, vamos a ponerla acá de una vez, a ver, la intensidad de campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que soporta la carga Q sub 0, ¿entendió? ¿En qué se mide la fuerza? La fuerza se mide en Newton, ¿no? La fuerza se mide en Newton y la carga se mide en Coulomb. Entonces las unidades de la intensidad de campo eléctrico va a ser Newton sobre Coulomb, ¿ya? Entonces volvemos a definir. La intensidad de campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que soporta la carga de prueba. Muy bien, aquí, a ver, no salió. Sí, está ahí. A ver. Ya, acá le he modificado un poquito para que se pueda entender, ¿ya? A ver, campo eléctrico de una carga puntual. La magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la carga, ¿no? O sea, acá está la formulita que explica lo que estamos leyendo acá arriba, pero lo vamos a demostrar, ¿ya? Lo vamos a demostrar. A ver, estamos viendo de que el campo eléctrico viene a ser la región, ¿no? Tenemos acá una carga, digamos una carga, vamos a poner positiva, ¿no? Tenemos ahí una carga, entonces el campo eléctrico viene a ser la región del espacio que rodea esa carga, como hemos visto atrás, región en la cual la carga deja sentir sus influencias, produciendo ¿qué? Fenómenos eléctricos, ¿no? Comparativamente con el campo gravitatorio de la Tierra, ¿no? Que viene a ser también la región del espacio que rodea la Tierra, región en la cual la Tierra deja sentir sus influencias, produciendo fenómenos gravitatorios, ¿no? Muy bien, entonces acá el campo eléctrico, ¿no? Va a producir en la región que rodea la carga fenómenos eléctricos, ¿no? Si acá colocamos la unidad de carga eléctrica positiva, ¿no? O la carga de prueba, ya sabemos que positivo, acá, ¿no? Colocamos aquí la carga de prueba, positivo con positivo se repele. Si nos alejamos de la carga, positivo con positivo se repelen, aquí va a haber una fuerza de repulsión, ¿no? Una fuerza eléctrica de repulsión, ¿no? Si nos alejamos de la carga, evidentemente la influencia de la carga va a ser menor, porque, ¿no? Acuérdense que la fuerza, estamos hablando de la fuerza eléctrica, es igual a K por la primera carga, ¿no? Por la segunda carga dividido entre la distancia al cuadrado. Si aumenta la distancia, evidentemente la fuerza eléctrica disminuye. Entonces, si nos alejamos de la carga, ¿no? La influencia de la carga va a ser menor, ¿sí o no? Si nos seguimos alejando, va a ser menor, ¿no? Un punto que está recontra lejos de la carga, ¿no? Recontra lejos de la carga. Este punto se considera el infinito. Acá el infinito no viene a ser un punto que nunca vas a encontrar, como en geometría, sino un punto simplemente que está en este caso bastante lejos de la carga, donde la influencia de la carga es nada. ¿Entendió? O sea, aquí la fuerza, ¿cuánto es nada? Nada es cero, ¿no? Correcto, la influencia de la carga no es nada. Acuérdense para la próxima clase definir el potencial eléctrico, ¿no? Acá en el infinito, que es un punto que está simplemente bastante lejos de la carga, ¿no? La influencia de la carga es nada. ¿Y cuánto es nada? Es cero, pues, ¿no? ¿Qué magnitud va a medir cuánto es esa influencia? El campo eléctrico, ¿no? Ya hemos visto que el campo eléctrico se define, ¿no? La intensidad de campo eléctrico viene a ser la fuerza eléctrica, como hemos visto en la lámina anterior, que soporta la carga Q sub 0. Pero sabemos de que esa fuerza eléctrica es igual a K por la primera carga, ¿no? Sería acá, esta es la carga Q sub 0, ¿ya? A ver,
Acá tenemos la fuerza eléctrica también. Esta es la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba. Entonces, positivo con positivo se repelen. Ahí tenemos la fuerza eléctrica, ¿correcto? Entonces, tomando como ejemplo esto de aquí, tenemos que la fuerza eléctrica que está acá va a ser igual a acá por la primera carga que es Q, por la segunda carga que es la carga de prueba, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Esta fuerza lo vamos a colocar acá y nos va a quedar así, ¿no? La intensidad de campo eléctrico va a ser igual a K por Q sub 0, ¿no? R cuadrado está en el denominador, lo dejamos en el denominador, Q sub 0 en el denominador, Q sub 0 con Q sub 0 se cancela, y tenemos entonces la segunda formulita de la intensidad de campo eléctrico, va a ser igual a K por la carga que está creando el campo, Q, dividido entre la distancia al cuadrado. Y esta es la formulita que le están dando acá, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ponerle acá. Tenemos dos formulitas de la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Ahí está. Aquí lo que vamos a hacer, ojo que vamos a utilizarlo, ¿no? Voy a despejar la fuerza eléctrica. Acuérdate, la fuerza eléctrica, y Q sub 0 va a pasar a multiplicar, va a ser entonces el campo por Q sub 0. ¿Entendió? La fuerza eléctrica, esta sería la segunda formulita de la ley de Coulomb, esta es la primera, ¿no? La fuerza eléctrica también va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico por la carga Q sub 0. Muy bien. Entonces, la definición de la intensidad de campo eléctrico viene a ser, ¿no? La fuerza eléctrica que soporta, ¿no? La fuerza eléctrica soporta la carga Q sub 0, ¿no? La intensidad de campo eléctrico va a tener, ojo, ¿no? Acá está la intensidad de campo eléctrico, la fuerza eléctrica soporta la carga de prueba, ¿ya? Acá positivo con positivo, ¿no? Se van a repeler, ¿correcto? La dirección de la intensidad de campo eléctrico es la misma de la fuerza eléctrica, ¿entendió? Si la fuerza eléctrica está para la derecha, el campo eléctrico también está para la derecha, ¿ya? Acá, en este caso, ya sabemos que la carga de prueba es positiva, ¿no? Q sub 0, la unidad de carga eléctrica positiva. Negativo con positivo se atraen. Entonces, tenemos en este caso que la fuerza eléctrica es de atracción. ¿Está bien? La intensidad de campo eléctrico también va a ser de atracción. ¿Entendido? Tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica. Eso quiere decir que si la fuerza eléctrica está para acá, ¿no? Entonces la intensidad de campo eléctrico también está ahí. Los dos van juntos, ojo, ¿eh? Si la fuerza eléctrica está para aquí, entonces la intensidad de campo eléctrico también está para ahí, ¿no? Ojo, la intensidad de campo eléctrico se define con respecto a la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba, ¿entendió? Si le ponen una carga negativa en el examen, no te da la dirección y sentido del campo, ¿entendió? Tiene que ser la carga positiva, ¿ya? Por eso dije que lo copien atrás, ¿no? Si la fuerza eléctrica está por aquí, ¿no? O si el campo eléctrico está por acá, allá. Entonces, para acá está la fuerza eléctrica, ¿no? Este es el segundo ejemplo de dos cantidades vectoriales, ¿no? Cuyos vectores están en la misma dirección. La anterior era de la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? La fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. En este caso, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección. Tomen una captura de pantalla, que esto es importante y vamos a utilizarlo. Muy bien, veamos la siguiente. Para un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico a un punto es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga, ¿no? Principio de superposición, ¿no? Acá evidentemente se va a colocar, a ver, vamos a ver acá. Aquí en este punto se va a colocar la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba, ¿ya? Aquí, Q sub 0 positivo, ¿no? Entonces dice, positivo con positivo se repelen, ¿no? Entonces tenemos que el campo eléctrico, la fuerza eléctrica va a ser de repulsión, el campo eléctrico también de repulsión. Acá, negativo con positivo se atrae, la fuerza eléctrica de atracción, el campo eléctrico de atracción, ¿ya? Y acá se van a sumar, ya sabes, por el método del paralelogramo. Esta es una suma vectorial, por supuesto, ¿no? Correcto.
Acá tenemos el campo resultante, ¿no? El campo resultante va a ser la suma vectorial de los dos, ¿no? Que con la ley del paralelogramo calculamos la magnitud de ese campo, ¿no? Las líneas de fuerza son líneas imaginarias creadas por Michael Faraday para describir, ¿no?, el campo eléctrico en una cierta región del espacio, ¿no? En una carga positiva, ¿no?, las líneas de fuerza van a ser saliendo de la carga. Ojo, saliendo de la carga. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros vamos a colocar la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba, ¿no? Entonces, positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repele, ¿no? Se repele. Entonces, en una carga positiva, las líneas de fuerza son saliendo de la carga, ¿eh? Evidentemente, más cerca de la carga, la influencia de la carga es mayor. Como pueden ver, las líneas están más juntitas. Cuando se alejan de la carga, las líneas se abren, indicándome que la influencia de la carga es menor. Por eso dice aquí campo divergente, ¿no? Acá, ay, caramba, se pasó al otro lado. Acá tenemos una carga negativa, ¿no? Tenemos ahí una carga negativa. Y en la carga negativa colocamos acá la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba. Ahí está. Entonces, positivo con negativo se atraen. Como pueden ver, ¿no? Las líneas de fuerza son entrando a la carga, ¿eh? No, las líneas de fuerza son entonces saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa, ¿no? Bueno, esta formulita, bueno, también puede ser así, ¿no? Pero generalmente se utiliza al revés, ¿no? O sea, como el campo es la influencia de la carga en la región del espacio que la rodea, y eso se describe con las líneas imaginarias, son líneas imaginarias, perdón, son líneas de fuerza, son líneas imaginarias, pues, ¿no? Líneas imaginarias, ¿no? Líneas de fuerza imaginarias. Entonces, si la carga es mayor, entonces va a generar mayor influencia, quiere decir que va a generar mayor líneas, ¿no es cierto? Si la carga es menor, genera menos líneas, ¿no? Entonces tenemos acá, digamos, una carga Q sub 1 y genera un número de líneas N1, ¿no? Número de línea de fuerza. Y acá tenemos una carga Q sub 2 y tenemos acá, ¿no?, el número de líneas que genera, ¿no? Entonces esta formita se trabaja así, ¿no? La carga y el número de líneas, ¿no?, son directamente proporcionales. Entonces tenemos que la carga Q sub 1 es al número de líneas que genera, como la carga Q sub 2 es al número de líneas que genera, ¿no? Así está en los libros, y esto es una constante, ¿no? Una constante, bueno, constante. Aquí lo han puesto al revés, ¿no? Que también puede ser, ¿eh? Pero así se trabaja, ¿ya? Muy bien. Si el campo es uniforme, entonces las líneas de fuerza de ese campo van a ser paralelas, ¿no? Un campo eléctrico uniforme es una región espacial cuando su magnitud y dirección permanece constante, ¿no? Se representa por líneas de fuerza rectas, paralelas e igualmente espaciadas, ¿eh? Ya saben que las líneas de fuerza, ¿no?, salen de la carga positiva y entran a la carga negativa, ¿no? Aquí está la fuerza eléctrica, que va a ser el campo por la carga, ¿no? Bueno, si la carga es negativa, ¿no?, va a ser atraída por esa carga positiva, pues, ¿no? Por esa barra cargado positivamente, positivo con negativo se atrae, ¿no? Acá también, ¿no? Positivo con positivo se repelen o negativo con positivo se atraen, ¿no? Y la fuerza eléctrica va a ser el campo por la carga, pues, ¿no? Muy bien. Gracias por su atención. Y vamos a dejar de compartir pantalla, ¿eh? Vamos a salir de acá. A ver. Ahí ya vamos a poner así. Muy bien. Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede saber quién gana y quién pierde, no? ¿Correcto? ¿Quién gana y quién pierde? Según los datos del problema te van a decir, ¿no? Si
¿quién gana y quién pierde? Pues, ¿no? O sea, si ya hemos visto si los cuerpos están eléctricamente neutros, ¿no? Y al frotarlo, por ejemplo, cuando frotas si están eléctricamente neutros, en el caso del paño de seda con el vidrio, ¿no? Entonces, los electrones van a pasar del vidrio a la seda, ¿no? El vidrio va a perder electrones y la seda va a ganar electrones. ¿Eh? Muy bien. Vamos a volver a compartir pantalla para ver los problemitas, ¿ya? Vamos a esperar un ratito que se cargue. Ya, muy bien. Vamos a ver la herramienta esta. Ya está abriendo, ¿eh? Muy bien, vamos a ver aquí. Ya. Ya, ahí está. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a desarrollar los problemitas que están por acá, ¿ya? Aquí. Bien, física, ejercicio, semana 11. Comenzamos entonces con el primer problemita, ¿ya? Dice, a ver, primero hay que leer bien el problema, lógicamente, ¿no? Dos partículas con cargas eléctricas más Q y más Q minúscula y más Q mayúscula, acá está. Separadas una distancia D, experimentan una fuerza de magnitud F, acá está. Ya sabe que positivo con positivo se repele, ¿no? ¿Cuál debe ser el incremento de la distancia entre las partículas para que la magnitud de la fuerza entre ellas sea F sobre 16? Evidentemente, ¿no? Se han separado una distancia, acá está una distancia X, ¿no? Entonces, este es el incremento de distancia, ¿no? Este es el incremento de lo que se ha separado, ¿no? Esto es lo que nos está pidiendo calcular. Entonces, como está a mayor distancia, entonces la fuerza va a disminuir. Acuérdense que la fuerza disminuye inversamente a la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones. Vamos a poner acá la situación 1 y acá la situación 2, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? Solamente voy a utilizar la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, ¿no? La fuerza eléctrica es igual a K por la primera carga por la segunda carga dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, para la situación 1 tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, esa fuerza eléctrica es F, va a ser igual a K. La primera carga es Q minúscula, la segunda carga es Q mayúscula, ¿no? Ojo, en esta formulita me olvidaba de decirles, no se coloca el signo de las cargas, ¿ya? No se coloca el signo de las cargas. Y la distancia va a ser D elevado al cuadrado, ¿ya? Ahí nomás lo dejo, ¿ya? Ahora, en el segundo caso, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? La fuerza, también utilizo la misma formulita, lógicamente, ¿no? La fuerza va a ser ahora F sobre 16, a ver. Y esto va a ser igual a K. La primera carga es Q minúscula, la segunda carga es Q mayúscula, y la distancia ahora va a ser D más X, ¿no? D más X elevado al cuadrado. Entonces me doy cuenta aquí que se está repitiendo pues K, Q minúscula, Q mayúscula. Entonces lo despejamos de acá. D cuadrado va a pasar a multiplicar, ¿no? Va a ser F por D cuadrado, va a ser igual a K por Q y por Q mayúscula. Acá también hacemos lo mismo, ¿no? Este denominador va a pasar acá a multiplicar. Entonces tenemos F sobre 16 por D más X elevado al cuadrado va a ser igual a K por Q mayúscula, ¿no? Entonces, acá tenemos una ecuación 1 y acá tenemos una ecuación 2. A ver, ¿cómo es la ecuación 1 con la ecuación 2? ¿No? Son iguales, entonces igualamos la ecuación 2 igual a la ecuación 1 y problema resuelto, ¿no? En la ecuación 2 tenemos lo siguiente, a ver,
F sobre 16 por D más X elevado al cuadrado es igual a K por Q, pero K por Q es F de cuadrado, ¿no? F por D cuadrado. Con gran alegría vemos acá que F con F se cancela, ¿no? Entonces, este 16 va a pasar a multiplicar y nos quedaría así, ¿no? D más X, todo esto elevado al cuadrado, va a ser igual a 16 por D cuadrado, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, cuadrado perfecto, cuadrado perfecto, cuadrado perfecto. ¿Qué le saco? Le saco la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada del primer miembro y la raíz cuadrada del segundo miembro, ¿verdad? Entonces acá la raíz se va con el cuadrado y me va a quedar pues D más X, ¿no es cierto? Acá raíz cuadrada de un producto va a ser raíz cuadrada de cada uno de los factores. Raíz cuadrada de 16 es 4. Raíz cuadrada de D cuadrado va a ser D. Entonces esa D va a pasar acá a restar. 4D menos 1D sería 3D, ¿no? Que sería el incremento de la distancia, ¿está bien? La respuesta sería entonces 3D, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Vamos a ver cuál es la respuesta en el ejercicio, la C, ¿no? La C. Incrementar la distancia en 3D sería la respuesta, ¿no? Entonces vamos a poner por acá la respuesta a la C, ¿ya? Respuesta la C. Muy bien. A ver, tomen una captura de pantalla ahí y pasamos al siguiente problemita. Muy bien. A ver, vamos a poner un poquito más grande este de acá, ¿ya? Ahí creo que lo ven bien, ¿no? Dice, una esferita de masa 1 gramo. A ver, vamos a ver. Ya hemos visto que 1 kilogramo, ¿no? Tiene ¿cuánto? 1000 gramos, ¿sí o no? 1000 gramos. Este 1000 va a pasar a dividir después arriba y va a ser 10 a la menos 3 kilogramos igual a gramo. O 1 gramo es igual a 10 a la menos 3 kilogramos, ¿ok? Entonces, una esferita de masa 1 gramo y carga de magnitud, da su carga, 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Coulomb, o sea, 10 microcoulomb en otras palabras, está situada en una región del campo eléctrico uniforme vertical hacia abajo, ¿no? Si la esferita se encuentra en equilibrio, determina el signo de la carga y la magnitud del campo eléctrico, ¿ya? Parece que esto está un poquito, chico, si quiere verlo más grande, ahí está, ¿ya? Para que lean bien, correcto, muy bien. Entonces, a ver, la primera fuerza siempre, ¿no? La primera fuerza que vamos a dibujar acá es el peso. Todo lo que existe tiene peso, ¿no? Por eso esta carga también existe, tiene peso, ¿no? Tiene una masa pequeñísima, tiene peso, pues, ¿no? Entonces vamos a colocar acá su peso, ¿ya? A ver. Ahí tenemos el peso de la esferita, ¿no? Que viene a ser ¿qué cosa? ¿No? La masa por la aceleración de la gravedad. Ahora, si las líneas de fuerza del campo eléctrico son para abajo, hemos dicho, ¿no? De que en una carga positiva, las líneas de fuerza, ¿cómo son? Saliendo de la carga, ¿sí o no? Entonces, esta línea de fuerza, este campo eléctrico uniforme, porque las líneas están paralelas, son creadas por una inmensa carga que está acá, ¿está bien? Una inmensa carga que debe estar aquí, ¿no? ¿Qué carga es esta? Una carga positiva, ¿no? Porque la línea de fuerza y la carga positiva son saliendo de la carga. Entonces, el signo ya estaba acá, ¿no? Acá no le van a poner el signo, tú lo vas a determinar, pues, ¿no? Evidentemente, como esto está en equilibrio, si esta carga fuese positiva, positivo con positivo se repelen, ¿sí o no? Entonces, ahí tú determinas que esta carga es negativa. ¿Por qué razón? Porque para que esté en equilibrio, ¿no? Para que esté en equilibrio, debe haber una fuerza aquí que lo equilibra al peso, ¿sí o no? ¿Entendido? Y solamente esa fuerza, ¿qué fuerza es? La fuerza eléctrica, ¿no? Entonces esta carga tiene que ser negativa, pues, ¿no? Para que la fuerza eléctrica esté hacia arriba, ¿ok? ¿Ya? Para que la fuerza eléctrica esté hacia arriba y equilibre al peso, ¿está bien?
Entonces aquí borramos este de acá, ¿ya? Entonces acá la carga es necesariamente positiva, pues, ¿sí o no? Bueno, determinamos de que la fuerza eléctrica, perdón, la intensidad de campo eléctrico era la fuerza eléctrica que soportaba la carga, ¿no? Que está soportando el campo. Si despejamos la fuerza eléctrica, va a ser igual a E por Q, E por Q. Entonces, esta fuerza eléctrica va a ser el campo por la carga. ¿Entendido? El campo por la carga. Ahora, como dice acá que está flotando, ¿no? Si bueno, se encuentra en equilibrio, ¿no? Entonces, por equilibrio, ¿no? Por equilibrio. Por equilibrio, ya sabemos ¿no? Si existe equilibrio, fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo, ¿no? Todas estas fuerzas, ¿cómo son? Iguales, pues, ¿no? Tenemos en este caso, entonces, de que esa fuerza eléctrica va a ser igual a el peso, pues, ¿no? Pero la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? Al campo por la carga, ¿no? E por Q sub 0. Bueno, lo he hecho con azul, no importa. E por Q sub 0. ¿Entendido? La masa, ¿no? Y acá tenemos la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora ponemos los datos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero determinar? La magnitud del campo eléctrico. La carga, ¿cuánto es? Acá está 10 por 10 a la menos 6 cómodo, ¿no? 10 por 10 a la menos 6. ¿Está bien? La masa es de 1 gramo. 1 gramo es igual a ¿cuánto? A 10 a la menos 3 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad es igual a 10, ¿no? Entonces este 10 con este 10 se cancela. Y tenemos entonces que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual 10 a la menos 6, va a pasar a dividir, ¿no? Vamos a hacerlo paso por paso, ¿ya? Sobre 10 a la menos 6, ¿no? Y este va a pasar al numerador como 10 a la sexta. 10 al cubo, perdón, 10 a la menos 3 por 10 a la sexta. Entonces esto va a quedar ¿cuánto? 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo newton sobre coulomb. ¿Está bien? Muy bien. 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, el campo eléctrico va a ser 1000 newton sobre coulomb, ¿no? 1000 newton, es que lo han puesto en la respuesta, ¿ya? Lo han puesto así, 1000, ¿no? 1000 newton sobre coulomb, y la carga, pues, va a ser negativa, ¿no? Negativa. Entonces, la respuesta sería la C. Muy bien. Muy bien, ya le tomaron captura de pantalla y vamos a ver el siguiente problemita, ¿eh? También que está un poco chico, ¿no? Pero vamos a agrandarlo un poquito, a ver con este. Y ahora sí. ¿Eh? Bien, acá dice 3 partículas cargadas positivamente, ¿no? Tenemos están en los vértices de un cuadrado cuya diagonal es 20 centímetros. Muy bien, acá tenemos la partícula Q sub 1, la partícula Q sub 2 y la partícula Q sub 3 positivas. Las cargas de cada una de ellas son 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Cada uno tiene la misma carga. Bueno, vamos a poner acá así, ¿no? 10 a la menos 6 coulomb. Acá también va a ser 10 a la menos 6 coulomb. Y acá 10 a la menos 6 coulomb, ¿está bien? Y pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en el centro del cuadrado? A ver, para comenzar, en el centro del cuadrado es el centro geométrico, ¿no? Determinado por el punto donde se cortan las diagonales del cuadrado. Y el cuadrado es un paralelogramo. Ya sabes que en un paralelogramo, ¿no? Las diagonales se cortan en su punto medio. O sea, estas van a ser la misma distancia, ¿no? 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Muy bien. Entonces, para ver la intensidad de campo eléctrico en el centro del cuadrado, ¿qué coloco? ¿Qué coloco acá? Coloco aquí la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba. ¿Está bien? ¿De dónde sale esto? Esto sale de tu cabeza, ¿ya? Esto sale de tu cabeza, me olvidé decirte, ¿ya? Pero no te estoy diciendo ahora, ¿ya? ¿De dónde sale la unidad de carga eléctrica? De tu cabeza, lo pones tú. No te lo van a dar, ojo, no te lo van a dar. Aquí no te lo dan, ¿no? Por eso tú lo tienes que poner. ¿De dónde lo pones? De tu cabeza. Si no, no vas a poder ver el campo, ¿no?
Y ahora sí vas a ver el campo, ¿ya? Ahora dice acá. La carga Q1 es positiva. La carga de prueba es positiva. Positivo con positivo se repelen. Entonces tenemos aquí la intensidad de campo eléctrico que va a ser de repulsión. Vamos a ponerle con rojito, a ver. Ahí está. ¿Ya? Ahí está bien, ¿no? Acá tenemos la intensidad de campo eléctrico, ¿no? SU1, provocado por la carga Q1, ¿no? Sobre Q0, ¿no? Provocado por esa carga, y la distancia va a ser, pues, R, ¿no? La distancia es R, ¿correcto? R. ¿Igual a cuánto? A 10 centímetros. Ahora, la carga Q3, ¿no? Sobre la carga Q0, positivo con positivo se repele. La fuerza eléctrica va a ser de repulsión. La intensidad de campo eléctrico tiene la misma dirección y el mismo sentido de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? El campo, vamos a llamarle SU3, de la carga SU3. A ver, sabemos que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual acá por la carga que crea el campo dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces, la intensidad de campo eléctrico 1, esta va a ser igual a K, ¿no? K, por la carga que es 10 a la menos 6, ¿sí o no? Sobre la distancia que es R al cuadrado. La intensidad de campo eléctrico 3, provocada por la carga Q3, aplicando la formulita, va a ser K por la carga, que es 10 a la menos 6 también, y la distancia también es R, ¿no? Porque la diagonal de un cuadrado, ya sabes, se cortan en su punto medio. Entonces, tenemos acá que el campo 1 y el campo 2 son iguales en magnitud. Están en direcciones contrarias. ¿Qué va a pasar? Se van a anular. Y el campo resultante acá en el centro solamente va a ser el provocado por la carga Q2. Positivo con positivo se repelen. La fuerza eléctrica es de repulsión. Entonces, la intensidad de campo eléctrico también va a ser de repulsión, ¿no? A ver acá. Ya. Positivo con positivo se repelen, ¿correcto? Ahí está. Evidentemente, como estás pudiendo apreciar, tienes que poner acá la carga de prueba, pues, porque si no pones la carga de prueba, ¿cómo decir? ¿Positivo con qué? Con nada, pues no hay nada. Tienes que poner la carga de prueba para saber si la fuerza eléctrica es de repulsión y de atracción. Y hemos visto en la teoría que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen la misma dirección. Entonces, acá es la carga Q2, acá tenemos el campo SU2, ¿no? Que en otras palabras sería pues el resultante, porque las otras dos se anularon, ¿no? Entonces tenemos en este caso a ver, la formulita va a ser E, ¿no? Ya sabes, E igual a K por la carga que crea el campo dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? En este caso tenemos de que el campo resultante va a ser igual a el campo provocado por la carga 2, que va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9, ¿no? Por la carga, que es igual a 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, y la distancia es 10 centímetros. Ya sabemos que esto para pasarlo a metros lo dividimos entre 100, ¿no? O también decimos así, ¿no? Un metro tiene 100 centímetros, ¿no es cierto? 10 al cuadrado pasa a dividir, arriba sería 10 a la menos 2, ¿no? 10 a la menos 2 metros va a ser centímetro, o un centímetro, ¿no? Entonces, en vez de centímetro, ponemos su equivalente, que va a ser igual a ¿cuánto? 10 a la menos 2 metros. 10 a la 1 por 10 a la menos 2 va a ser 10 a la menos 1 metro. Entonces lo dividimos entre la distancia que viene a ser 10 a la menos 1, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a quedar, a ver, 9, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 va a ser 10 al cubo. Y acá va a quedar 10 a la menos 2, ¿no? Que va a pasar al numerador como 10 al cuadrado. Entonces va a quedar 9 por 10 al cubo por 10 al cuadrado. Entonces el campo resultante, ¿no? Va a ser igual a 9 por 10 a la quinta, ¿no? A ver, problema 3, ¿no? 9 por 10 a la quinta Newton sobre Coulomb. ¿Está bien? Entonces, en este caso, tenemos que la respuesta va a ser la C. ¿Ya? Muy bien, tomen una captura de pantalla.
Muy bien, veamos el siguiente problemita. A ver, ahí está. También vamos a agrandarlo un poquito porque lo vea bonito, ¿ya? Allá esto. Ya, ahí está. Bien, dice una esferilla de plástico de masa 2 gramos, ¿no? Está situada en una región del campo eléctrico uniforme, ¿está bien? Igual a E, 10 o sea, 1000 newton sobre Coulomb acá. Aquí está el dibujito, vamos a hacerlo un poquito más grande también el dibujito, a ver. Ahí está. Ya, ahí. Como muestra la figura, ¿no? La esferilla se encuentra en equilibrio suspendida en un hilo aislante de longitud 20 centímetros, formando un ángulo de 37 grados. Acá está el ángulo de 37 grados con la vertical. Determina la carga eléctrica de la esferilla. Muy bien, a ver. Vuelvo a repetir, como las líneas de fuerza son hacia la derecha, entonces aquí hay pues una carga, una inmensa carga, ¿de qué signo? Positivo, ¿no? Porque las líneas de fuerza son saliendo de la carga, ¿no? Saliendo de la carga positiva, ¿ya? Saliendo de la carga positiva. Entonces, si la esferilla está, ¿no? El hilo ha formado un ángulo de 37 grados, ¿no? Hacia la derecha, entonces quiere decir que esta carga de aquí es positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repele, ¿no? Entonces, acá tenemos una fuerza de repulsión. Vamos a ponerlo con azul, a ver. Ahí tenemos la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica de repulsión, ¿está bien? Pero hemos visto que la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? Es igual al campo por la carga que está soportando el campo, E por Q, ¿no? La fuerza eléctrica es E por Q. Bueno, me olvidé de poner el peso. Vamos a poner el peso. Todo lo que existe tiene peso, ¿no? Entonces acá tenemos su peso. A ver, vamos a ponerlo con negrito su peso, ¿ya? Ahí. A ver, ya, ahí no. Ahí está el peso, ¿no? El peso viene a ser masa por aceleración de la gravedad, ¿no? mg, ¿sí o no? Muy bien. Esta fuerza es horizontal, el peso es vertical. Evidentemente, entonces, este ángulo, ¿cuánto es? 90 grados, ¿no? Este ángulo de acá va a ser de 90 grados. ¿Está bien? Como la fuerza eléctrica lo jala para la derecha, el peso lo jala para abajo, están tratando de estirar a la cuerda. La cuerda no se estira como un elástico. ¿Por qué? Porque tiene resistencia, ¿no? Esa resistencia, ¿cómo se llama? La tensión, la fuerza que impide pues que la cuerda se estire como un elástico, ¿no? Entonces colocamos ahí la tensión. Ya hemos conversado que debes poner las dos cabecitas. Ahí está la tensión. Correcto, muy bien. Bueno, tenemos tres fuerzas concurrentes, ¿no? Y acá dice que la esferita pues se encuentra en equilibrio, ¿está bien? Entonces dibujamos qué cosa, el triángulo vectorial, ¿no? El peso se queda ahí, esta fuerza lo vamos a trasladar, ¿no? Para que con el peso esté cabeza con cola. Ahí está. Vamos a colocar un poquito más grande el peso, ¿ya? A ver, voy a borrar el peso, colocarlo un poquito más grande para que se vea mejor, ¿ya? Ahí está más o menos, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? La tensión que lo hemos jalado o lo hemos trasladado, ¿no? Lo hemos trasladado de una fuerza, ya hemos conversado, se puede trasladar a lo largo de su línea de acción, ¿no? Acá tenemos a la tensión y a esta fuerza le trazamos una paralela, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, a la fuerza le trazamos una paralela y se formó, como pueden ver rápidamente, el triangulito vectorial, ¿no? Ahí tenemos la fuerza eléctrica que va a ser igual
al campo por la carga, ¿no? El campo por la carga. Muy bien. Ahora, esto es vertical, esto también es vertical, ¿sí o no? La línea vertical, el peso vertical, esta es la recta que lo corta. Si este ángulo es 37, evidentemente este ángulo de acá, ¿cuánto va a ser? 37, ¿no? Ángulos correspondientes, ¿correcto? Como acá es 90, ¿no? Y hemos trazado una paralela, entonces también acá va a ser, ¿cuánto? 90. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? 53. Y tenemos el famoso triángulo 3, 4, 5, bueno. Muy bien. La masa, ¿no? Vamos a ver, este es el peso, ¿no? El peso. A ver, vamos a calcular cuánto es ese peso acá, ¿no? El peso, sabemos que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? En este caso, el peso de la esfería va a ser la masa, ¿cuánto es? Acá está 2 gramos, ¿no? 2 gramos, pero ya sabemos que un gramo, ¿no? Y la gravedad es 10, ¿no? Ya sabemos que un gramo es 10 a la menos 3, ¿sí o no? 2 por 10 a la menos 3 kilogramos por 10, tenemos de que ese peso va a ser, pues entonces, 2, 10 a la menos 3 por 10 a la 1 va a ser 2 por 10 a la menos 2, ¿qué cosa? Newton, ¿no? Un gramo, ya hemos demostrado que es igual a ¿cuánto? A 10 a la menos 3 kilogramos. Debo trabajar en el sistema internacional, ¿no? Para que me salga Newton. Entonces el peso va a ser igual a 2 por 10 a la menos 2, ¿ya? 2 por 10 a la menos 2 Newton. Muy bien. Tengo también el campo eléctrico, ¿no? Correcto, tengo el campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer acá simplemente por geometría, vamos a utilizar un poquito de geometría, ¿no? Ya sabemos que a 37 se pone, vamos a poner acá 3K, ¿no? A 37 se pone 3K, a 53 se pone 4K, ¿no? Y como estamos pudiendo apreciar, ese 4K, ¿no? Este 4K va a ser igual, pues, a 2 por 10 a la menos 2, ¿no? 2 por 10 a la menos 2, ¿correcto? Entonces, K, ¿cuánto va a ser? Este 4 va a pasar a dividir y va a ser 1/2 por 10 a la menos 2, ¿sí o no? Porque vamos a sacar mitad, pues, ¿no? Si quieres sacamos mitad 1, mitad de 4, ¿cuánto es? 2. Y el 2 pasa a dividir, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces el valor de K. Y acá vemos de que E por Q es igual a 3K, ¿no? Correcto. Entonces, decimos acá, ¿no? E por Q, a ver, vamos a poner acá de la figura, ¿no? De la figura. Vamos a pasar esto para aquí. Ya. De la figura vemos, pues, de que E por Q va a ser igual a 3K, ¿no? Correcto. Tenemos entonces E por Q es igual a ¿cuánto? A 3 veces K, ¿no? Lo que quiero determinar es la carga, el campo me lo están dando, acá está el campo, 10 al cubo, el campo es 10 al cubo, ¿no? Newton sobre Coulomb por la carga, igual a 3 por el valor de K, que viene a ser 1/2 por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces la carga pues va a ser igual a 3 medios, ahí queda 3 medios, acá arriba va a quedar 10 a la menos 2, sobre 10 al cubo va a pasar acá a dividir, ¿no? Ahí está. Y simplemente vas a operar ahí, ¿no? A ver, esto, aquí va a quedar que K, la carga, perdón, Q. 3 medios es 1,5, ¿no es cierto? 1,5. Tenemos acá 10 a la menos 2, 10 al cubo va a pasar arriba como 10 a la menos 3, pero la respuesta me lo están dando en micro, ¿no? En micro, acuérdate que micro viene a ser 10 a la menos 6. Como menos 2, menos 3 va a ser 10 a la menos 5, para que sea 10 a la menos 6, entonces le multiplico por un 10 a la menos 1. Pero para que no se altere, lo multiplico por 10 a la más 1. Estoy multiplicando por 1, ¿sí o no? 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1 va a ser 10 a la 0. Entonces, al multiplicar 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 y por 10 a la 1, ahí me va a quedar 10 a la menos 6. ¿Está bien? Entonces tenemos de que la carga va a ser igual. Y a multiplicar 1,5 por 10 va a quedar 15. Y aquí va a quedar 10 a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Coulomb. Pero 10 a la menos 6, ¿qué viene a ser? Micro. Entonces va a quedar 15 microcoulomb. Ahí está. ¿Ya? Y la respuesta, en este caso, la respuesta va a ser, ¿no?
La C también, la C, ¿no? La C. Muy bien. Muy bien, veamos el siguiente problemita antes que nos gane la hora. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. También parece que aquí está. Ay, carambitas. Un poquito chico, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a traer este por aquí. Vamos a agrandar un poquito. A leerlo mejor, ¿no? Ya está. A ver, dos partículas, la carga A con 0,5 microcoulombs y la carga B con más 0,3 microcoulombs, ¿entendido? Muy bien. Se encuentran ubicadas a la misma distancia D igual a 3 metros de un punto P. Vamos a poner ahí los datos, a ver, la distancia, ¿cuánto es? 3 metros, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color, ¿eh? Ya. Acá también la distancia va a ser igual a 3 metros, ¿no? Como muestra la figura, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P? ¿Está bien? Muy bien, vamos a ver el campo eléctrico resultante en el punto P. Como es en el campo eléctrico, entonces en el punto P, ¿qué cosa coloco? De tu cabeza, ¿qué sacas? Aquí de tu cabeza vas a colocar, ¿qué cosa? La unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba, para poder ver el campo, ¿no? Si no, no vas a poder ver el campo, ¿no? Entonces dices, a ver, la carga eléctrica, perdón, la fuerza eléctrica producida por la carga Q sub A, negativo con positivo, se atrae. Entonces el campo eléctrico va a ser de atracción, ¿no? Acá tenemos entonces el campo eléctrico, ¿no? Ahí está. Vamos a colocar aquí, este es el campo eléctrico provocado por la carga A, digamos, ¿no? Es su A, ¿correcto? Muy bien. Vamos a calcular ese campo eléctrico, ¿ya? A ver, tenemos entonces que el campo eléctrico A, ¿no? Es provocado por la carga Q sub A. Sabemos que la intensidad de campo eléctrico es la carga K por la carga que crea el campo dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces el campo eléctrico provocado por A va a ser igual a K, ya sabes que K vale 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, por la carga Q sub A, ¿no? Por la carga Q sub A, ¿no? ¿Cuánto es la carga Q sub A? 0,5, no se coloca el signo, ¿ya? 0,5 por 10 microcoulombs. ¿Micro qué significa? ¿No? 10 a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia, que es 3 metros, ¿no? O sea, 3 al cuadrado. Pero 3 al cuadrado es igual a 9, entonces se va con este de acá, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces va a quedar simplemente, a ver, aquí va a quedar, vamos a ponerlo así, el campo eléctrico de A va a ser igual a 10 a la 9 con 10 a la menos 6 va a ser 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. Por 0,5, ¿cuánto va a ser? 500. 500 newton sobre coulomb, ¿ya? Bueno, aquí ya sabes que esta Q es Q sub A, ¿no? Y Q sub A está acá. Y micro, ya sabes que 10 a la menos 6, ¿no? Vamos a poner por acá. Q sub A va a ser igual a menos 0,5 microcoulomb. O sea, la carga Q sub A va a ser igual a menos 0,5. Micro significa 10 a la menos 6 coulomb. Por eso le he puesto acá de frente, 0,5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Está bien? Bien, ya tenemos entonces el campo eléctrico provocado por la carga Q sub A. Ahora vamos a ver el campo eléctrico provocado por la carga Q sub B. Positivo con positivo se repelen. Entonces, la fuerza eléctrica es de repulsión. El campo eléctrico acá también va a ser de repulsión. Ahí está, más o menos, ¿ya? Acá tenemos entonces el campo eléctrico provocado por la carga B, ¿no? Entonces decimos el campo eléctrico B es provocado por la carga Q sub B, ¿no? Q sub B. Muy bien. Entonces la formulita del campo eléctrico, ¿cuál es? Acá está. El campo eléctrico provocado por la carga B
va a ser igual a K. La carga que está creando el campo es la carga Q sub B, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos de que el campo o la intensidad de campo eléctrico B va a ser igual a la carga, a la constante K, que viene a ser 9 por 10 a la 9. La carga es ¿cuánto? Acá está, la carga Q sub B es 0,3 microcoulomb. Micro, ya sabe que es 10 a la menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado. Y también en este caso, 10 a la 9, 9 con 3 al cuadrado, 9 se va, 10 a la novena con 10 a la menos 6, va a ser 10 al cubo. 10 al cubo, o sea, 1000, ¿no? Por 0,3, 300, ¿está bien? Entonces tenemos que la intensidad de campo B va a ser igual a ¿cuánto? A 300 newton sobre coulomb. Ahora, evidentemente, si este ángulo es 120, el ángulo que van a formar las colitas va a ser igual a 60, ¿no? ¿Y cómo hallas el campo resultante? Bueno, estos son vectores, ¿no? La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces, simplemente lo trabajamos como vectores, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a sumar esos dos vectores. Ya sabéis que trazas paralela, paralela. Acá también de la cabeza de un vector paralela al otro vector, ¿no? Paralela, ahí está. Y acá vamos a prolongar un poquito, ahí está, ¿no? Y en la intersección de las paralelas, ¿no? Va a estar la cabeza de el vector resultante, en este caso del campo resultante, ¿no? De aquí para acá, de las colitas a la intersección de las paralelas, ¿no? Tenemos aquí el campo resultante, ¿no? El campo resultante, ¿no? Y esta es su magnitud, ¿no? Sin rayita encima, sin nada. No, también puede ser con dos barritas verticales, ¿te acuerdas? Entonces, utilizando el método del paralelogramo, ¿no? Tenemos de que la intensidad de campo eléctrico resultante, ¿no? Elevado al cuadrado va a ser igual al primer campo, que es E sub A, elevado al cuadrado, ¿no? Más la magnitud del segundo campo, más 2 veces el producto de la magnitud de los campos, 2 E sub A por E sub B, ¿no? Y multiplicado por el coseno, vamos, qué bonito ahí, E sub A por E sub B, multiplicado por el coseno del ángulo que forman los vectores, ¿no? En este caso, ¿cuánto es? A ver, vamos a borrar acá. Este campo lo vamos a poner por acá. Ya. Por el coseno del ángulo que forman los vectores, que viene a ser 60 grados, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer acá es simplemente poner los valores, ¿no? Tenemos que el campo resultante elevado al cuadrado va a ser igual al primer campo, E sub A, que nos salió 500, ¿no? Sería ahí 500 elevado al cuadrado, ¿no? Más E sub B, que nos salió 300, elevado al cuadrado, más 2A, que es 500, ¿no? Por B, 300. Y el coseno de 60, ya sabes que es ¿cuánto? Un medio, pues, ¿no? Entonces, este patito con este patito se cancela y solamente lo que vas a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Vas a elevar al cuadrado, pues, ¿no? Que sería 2500, ¿no? Más acá sería 900, 15 con 4 ceros, ¿no? Correcto, y este cuadradito pasa al otro lado como raíz cuadrada, pues, ¿no? Ahí está, raíz cuadrada. Entonces tenemos de que el campo resultante, ¿no? Vas a sumar, saca la raíz cuadrada y te va a salir, pues, aquí te va a salir la raíz cuadrada de 49 por 10 al cuadrado, ¿no? Así, ¿no? Entonces el campo resultante va a ser 7, perdón, 10 a la cuarta sale acá, ¿ya? A ver. Entonces te va a salir pues 7 por 10 al cuadrado, ¿no? Correcto. ¿Cuánto será el campo resultante entonces?
va a ser 700 newton sobre Coulomb, ¿verdad? 700 newton sobre Coulomb, ¿correcto? La respuesta aquí sería 700, ¿cuál es? La A, ¿no? Respuesta la A. Muy bien, tomen una captura de pantalla rápidamente a ver para ver el siguiente problemita. Vamos a ver ahora. A ver, estamos bien, creo, ¿no? Acá me estoy equivocando, ¿ah? Acá sería 4 ceros, ¿no? O si no, lo vamos a poner así mejor, ¿ya? Para que sería 10 al cuadrado, acá sería 25 por 10 a la cuarta, acá también 9 por 10 a la cuarta, mejor, ¿ya? A ver, aquí sería, a ver. 5 al cuadrado, 25. 10 al cuadrado, acá sería 25 por 10 a la cuarta. Acá también 3 al cuadrado, 9. 10 al cuadrado sería por 10 a la cuarta, ¿no? Y acá es 15 por 10 a la cuarta, ¿no? Entonces, por eso da 40, 25 más 9, ¿no? 34 más 15, 49, ¿no? 49 por 10 a la cuarta, ¿eh? Y otra acá le podemos poner también 10 a la cuarta mejor, ¿no? Entonces, ahí sería un poquito más sencillo. 4 ceritos, 10 a la cuarta, pues, ¿no? A ver, por 10 a la cuarta, ¿no? Entonces, todo tiene 10 a la cuarta, sumamos 25 más 9, 34 más 15, 49 por 10 a la cuarta. A sacar raíz cuadrada de 49 queda 7 y raíz cuadrada de 10 a la cuarta queda 10 al cuadrado, ¿no? Muy bien. Ya está, muy bien. Dame una captura de pantalla, muy bien. Espero que no hay preguntas. Y veamos el siguiente problemita, ¿ya? A ver, vamos nuevamente. Aquí parece que está muy chiquito. Vamos a hacerlo crecer esto para ver bien, ¿ya? Ahí está. A ver, esto voy a bajar un poquito. Ahí está. Está un poquito para acá, ¿ya? Ya. Dos esferas metálicas de igual radio, ahí está, ¿no? O sea, idénticas, de igual radio, con cargas eléctricas Q1 de 60 microcoulomb. Vamos a poner la carga, a ver, acá tenemos la carga de la esferita 1 igual a más 60 microcoulomb, ¿no? Acá tenemos la carga Q2, ahí está la carga Q2, dice que es igual a ¿cuánto? A menos 40 microcoulomb. ¿Qué va a pasar? Estas esferitas se van a, dice, se ponen en contacto. Entonces aquí vamos a poner las esferitas en contacto, ¿ya? Entonces va a haber una transferencia de electrones. ¿Quién tiene más electrones? ¿Quién tiene más electrones? Evidentemente la que tiene carga negativa. Hemos dicho que la carga de un cuerpo es un exceso o un defecto de electrones. Si tiene más electrones que protones, entonces la carga será negativa, ¿no? Entonces los electrones, ojo, los electrones de aquí van a pasar de la que tiene más a la que tiene menos, ¿no? Ahí va a haber una transferencia de electrones, así, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Acuérdate que la carga del cuerpo solamente se debe a que el cuerpo gana o pierde electrones. Los protones están en el núcleo y no se mueven, ¿no? Solo se debe a la transferencia de electrones, entonces. Ya voy a borrar esta de acá, ¿ya? Ya sabes que los electrones, la carga negativa tiene más electrones, la carga positiva, como es positivo, tiene más protones. O sea, tiene un defecto de electrones. Entonces, ya sabemos que los electrones pasan de la carga negativa a la carga positiva, ¿no? Y van a quedar hasta que los cuerpos queden con la misma carga, ¿entendido? Hasta que los cuerpos van a quedar con la misma carga, ¿eh? Esa carga viene a ser la suma aritmética de las anteriores cargas, si son idénticas, como en este caso, o sea, el mismo radio, ¿no? Entonces tenemos más 60 microcoulomb menos 40 microcoulomb. Entonces, 60 menos 40, ¿cuánto es? 20 microcoulomb. Ahora, como tienen el mismo radio, al separarse,
al separarse, cada una va a llevar la mitad de esta carga. O sea, al final, aquí, este cuerpo va a quedar con una carga Q1 final, que va a ser igual a la mitad de 20, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? Ya, pues si quieres voy a ponerlo así, ¿ah? Sobre 2, sobre 2. Ya se dividir entre 2, ¿no? Va a ser 10 microcoulombs. Y la carga final Q2 también va a ser 10 microcoulombs. Entonces, dice acá, se ponen en contacto, ya se pusieron en contacto, y luego son separadas, ya están separadas, ¿no? Y luego son separadas a una distancia de 10 centímetros. Ponemos entonces acá la distancia de separación, ¿no? 10 centímetros, ¿correcto? Se van a separar ahí, ¿no? A una distancia de 10 centímetros. Bueno, debo trabajar en el sistema internacional, ya sabemos que un centímetro, ¿cuánto viene a ser? 10 a la menos 2 metros, 10 a la 1 por 10 a la menos 2 va a quedar 10 a la menos 1 metro. Así debes tenerlo como una potencia de 10 para poderlo elevar al cuadrado fácilmente. ¿Ah? Ahí está. Entonces, evidentemente, ambas cargas van a quedar con la misma carga positiva, positivo con positivo se repelen, y ahora simplemente utilizamos la ley de Coulomb, ¿no? F va a ser igual a K por la primera carga, por la segunda carga, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Tenemos entonces esa fuerza, va a ser igual a K, ¿cuánto vale K? 9 por 10 a la 9, ¿no? La carga Q sub 1, 10 microcoulomb, micro es 10 a la menos 6, la carga Q sub 2, 10 microcoulomb, 10 por 10 a la menos 6, ¿está bien? Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? 10 a la menos 1, esto elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí nos va a quedar, a ver, 9, a ver, vamos a comenzar a operar aquí, a ver, 10 a la 1, ¿no? Con 10 a la menos 6 va a quedar 10 a la menos 5, ¿no? 10 a la 1 con 10 a la menos 6 va a quedar 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5, 10 a la menos 10. Con 10 a la 9 va a quedar un 10 a la menos 1. Sobre. Aquí va a quedar potencia, 10 a la menos 2, ¿no? Entonces esto va a ser 9 por 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2 va a pasar arriba como 10 al cuadrado, ¿no? 1 menos 1 más 2 es 1, o sea 10. Entonces va a quedar 90 nada más, 90 newton. Tenemos entonces que la fuerza de repulsión al final va a ser igual a ¿cuánto? A 90 newton. La respuesta en este caso es la A, ¿no? Entonces vamos a poner su rayita para que lo vean bonito, a ver, para que lo vean bonito. Ahí está, porque pueden copiar. Ahí está su rayita de la pizarra. Muy bien. Y vamos a ver el siguiente problemita, ¿no? Bien, el problemita dice dos partículas con cargas eléctricas Q1 igual a 10 a la menos 6 coulomb. Acá está la carga Q1. Bueno, si gusta vamos a ponerle acá su valor. A ver, ¿hay alguna observación por ahí? A ver, vamos a ver, a ver. Muy bien, el problema anterior para que le saque captura, sí, ya, está bien. Muy bien, entonces, regresamos. Toca.
al problema anterior, ¿no? Ahí está. Sí. Uno pedido 4. Muy bien, veamos el siguiente problemita. Ya sacaron captura de pantalla, ¿no? Ahí está. Dice, dos partículas con cargas eléctricas, Q sub 1, ¿no? Acá está Q sub 1, 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Vamos a poner su valor acá, ¿ya? Y Q sub 2 menos 10 a la menos 6 coulomb están situadas como se muestra en la figura, ¿no? Vamos a pasar la distancia a metro, ¿ya? Para que sea más cómodo. A ver, ya sabemos que un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Acá tendríamos entonces 20 por 10 a la menos 2 metros. Entonces esto va a quedar 2 por 10 a la menos 1 metro, ¿ok? Ya sabemos que un centímetro, 10 a la menos 2 metros, ¿no? Acá tenemos 10 centímetros, entonces va a ser 10 centímetros, va a ser 10 a la menos 2 metros, y aquí va a quedar 10 a la 1 con 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 metro. ¿Entendió? Y ahora dice, determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Entonces, con el punto P, ¿no? Voy a ver el campo eléctrico, ¿qué coloco en el punto P? ¿Qué colocas de tu cabeza? ¿Qué cosa colocas de tu cabeza? Sacas la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba, ¿ya? ¿Correcto? La más Q sub 0, ¿entendido? Q sub 0. Lo pueden escribir así o también acá en la empresa Marco lo escriben así, no hay problema. La cosa es que esta carga es la unidad de carga eléctrica positiva o carga de prueba. También lo pueden poner más a la izquierda o a la derecha de la carga, ¿no? Entonces con eso ya vas a saber para dónde la fuerza eléctrica, y para donde esté la fuerza eléctrica va a estar la intensidad de campo eléctrico, ¿sí o no? Positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repelen. Entonces la fuerza eléctrica es de repulsión, la intensidad de campo eléctrico también va a ser de repulsión, ¿no? Tenemos aquí la intensidad de campo eléctrico. Ahí está. Esta intensidad de campo eléctrico vamos a llamarle 1, provocado por la carga Q1, y lo vamos a calcular, ¿ya? A ver, en este caso tenemos de que la intensidad de campo eléctrico 1 es provocado por la carga Q1, ¿no? La intensidad de campo eléctrico es igual a K por la carga que está creando el campo, que en este caso es la carga Q1, dividido entre la distancia al cuadrado. Vamos a poner acá la distancia de su 1, pues, ¿no? La distancia de su 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Muy bien, calculamos entonces la intensidad de campo eléctrico 1, que va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. La carga Q1 es 10 a la menos 6, dividido entre la distancia, que en este caso sería 10 a la menos 1, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a quedar pues 9, 10 a la novena por 10 a la menos 6, va a ser 10 al cubo, entre, acá potencia, 10 a la menos 2, entonces te va a quedar 9 por 10 al cubo y por 10 al cuadrado, ¿no? 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 al cuadrado, y eso va a quedar ¿cuánto? 9 por 10 a la quinta, ¿no? Tenemos entonces que el campo 1 va a ser igual a 9 por 10 a la quinta, ¿no? Newton sobre Coulomb. Muy bien. Ahora vamos a ver la interacción de la carga Q2 negativa. Negativo con positivo se atrae, ¿no? Entonces aquí va a haber una fuerza de atracción. La fuerza eléctrica va a ser de atracción, el campo eléctrico también va a ser de atracción. Ahí tenemos entonces la intensidad de campo eléctrico 2, provocado por la carga Q2, ¿no? Tenemos entonces que la intensidad de campo eléctrico 2
es provocado por la carga Q2, ¿no? La intensidad de campo eléctrico es igual a K por la carga, en este caso que está creando el campo, que viene a ser la carga Q2, dividido entre la distancia de sus2 elevado al cuadrado. Y como puedes apreciar, la distancia de sus2 va a ser de aquí hasta acá, ¿no? O sea, 2 por 10 a la menos 1, que es hasta aquí, más 10 a la menos 1, 3 por 10 a la menos 1, ¿sí o no? Vamos a poner acá arriba, ¿ya? Para que lo vean. La distancia sería, ¿no? De aquí, a ver. Hasta el punto P, donde está la carga de prueba, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos esa distancia, ¿no? La distancia de sus2, que va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 1 más 10 a la menos 1 va a ser 3 por 10 a la menos 1 metro. ¿Está bien? Entonces tenemos en este caso que la intensidad de campo eléctrico 2 va a ser igual a K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. La carga Q2 que está creando el campo, no se pone el signo, o sea, ponemos 10 a la menos 6 nada más, ¿no? 10 a la menos 6. Y la distancia sería 3 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a quedar 9, ¿no? Nuevamente 10 a la novena con 10 a la menos 6, va a ser 10 al cubo. En el denominador tenemos 3 al cuadrado, que es 9, 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2, 9 con 9 se cancela, y acá tenemos pues 10 al cubo por 10 al cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Tenemos entonces que la intensidad de campo eléctrico 2 va a ser igual a ¿cuánto? 10 a la quinta, ¿no? 10 a la quinta Newton sobre Coulomb. Muy bien, entonces, de la figura, estamos viendo acá, ¿no? Que estos dos vectores, ¿no? De la figurita, vemos que esos dos vectores, ¿qué pasa? ¿Se suman o se restan? Se restan porque están en sentido contrario, ¿no? Correcto, entonces tenemos en este caso de que el campo resultante va a ser evidentemente el vector de mayor módulo, menos el vector de menor módulo, o sea, ESU1 menos ESU2, ¿no? Pero está viendo la magnitud nada más, la magnitud, ¿no? O sea, el valor. Entonces tenemos que la magnitud del campo resultante va a ser ESU1, que es 9 por 10 a la quinta, menos ESU2, que es 10 a la quinta. 9 manzanas menos una manzana, ¿cuántas manzanitas son? 8, ¿no? Entonces esto va a quedar 8 por 10 a la quinta Newton sobre Coulomb. A ver, ¿así está la respuesta? Sí, así está la respuesta, ¿no? Entonces, como puedes apreciar, la respuesta va a ser la A. Muy bien. Oye, bueno, creo que está manejado, está fácil, ¿no? No se pueden quejar, ojalá que así vengan en el examen, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna observación, pueden hacerlo. Tomen su captura de pantalla tranquilamente y vamos a ver el último problemita. A ver. Esto vamos a pasar por acá. A ver, entonces, ahora sí. Esto debemos hacer un poquito más grande para poderlo leer mejor. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno están separados por una distancia promedio de 5 por 10 a la menos 11 metros.
Este es un 5 por 10 a la menos 11. ¿Puede leer ese número? Es 0,0000, ¿no? 11 ceros y 5 al final, ¿no? Una distancia recontra pequeñita, pues, ¿no? Muy bien. Asumiendo que la órbita del electrón es circular en torno al núcleo, ¿no? Bueno, vamos a suponer que es circular, ¿no? Ahí está el electrón, ¿no? Está dando vueltas. Determina la magnitud de la fuerza eléctrica que ejerce el protón sobre el electrón, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos de que, ya sabemos de que la carga, ¿no? La carga, vamos a ponerle así, ¿ah? La carga del electrón, ¿no? En general se pone así nomás, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo, ya, mejor como debe ser, ¿ya? Mejor como debe ser. A ver, vamos a borrar acá. A ver, sabemos de que la carga, ¿no? La carga de un electrón, ¿cuánto es? A ver, con rojito. La carga de un electrón va a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que también, ¿no? Como 1,6 es 16 por 10 a la menos 1, muchas veces 10 a la menos 1 por 10 a la menos 19 va a ser 10 a la menos 20, ¿ok? ¿Ya? 10 a la menos 20, 10 a la menos 20 coulomb. Vamos a poner un poquito más grande. A ver. Entonces va a ser igual a menos 16 por 10 a la menos 20 coulomb. Este es el electrón, ¿no? Electrón. Su carga, ¿no? Su carga. El protón, ¿no? Va a tener la misma carga que el electrón, pero ¿qué cosa? Positiva, ¿no? Es más, se le pone la carga del protón, que va a ser igual a más, pues, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? O este va a ser 16 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto va a ser? 10 a la menos 20 coulomb. ¿Entendió? Bien, entonces positivo con negativo se atraen. Aquí tenemos la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica por la ley de Coulomb es igual a K por la carga Q sub 1 por la carga Q sub 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Bueno, en este caso la fuerza de atracción entre el protón y el electrón va a ser igual a K, ¿no? ¿Cuánto vale K? Ya sabemos, 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. La carga Q sub 1, la carga del electrón, va a ser 16, ¿no? Por 10 a la cuánto, por 10 a la menos 20, ¿no? Y la carga del protón también va a ser 16 por 10 a la menos 20. No se coloca el signo de la carga, pues, ¿no? Dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia está acá, ¿no? El radio que dice que es igual a ¿cuánto? A 5 por 10 a la menos 11 metros, una distancia pequeñísima, pues, ¿no? Y todavía lo vamos a elevar al cuadrado, imagínate. Muy bien. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a 9, ¿no? 9, a ver, primero multiplicamos los números, ¿no? 16 por 16 va a ser 16 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Bien? A ver. 16 al cuadrado, ¿no? Por, acá tenemos 10 a la novena, vamos a dejarlo ahí, 10 a la novena. Menos 20 va a ser menos 40 por 10 a la menos 40. A ver, un poquito bonito, estamos yendo para el arriba. 10 a la novena por 10 a la menos 40 sobre 5 al cuadrado es 25 y 10 a la menos 11 al cuadrado va a ser 10 a la menos 22. Ya. Aquí va a quedar 9 por 16 al cuadrado, que va a ser 256, ¿no? Dividido entre 25. A ver. Vamos
Ya receso, carambola, ya nos apuramos un poquito, ¿ya? Ya receso, ya Charito, ahorita terminamos. Carambola, ¿qué estoy haciendo? Ya. Entonces, aquí va a quedar, pues, 9 menos 40 va a ser 10 a la menos 31, ¿no? 10 a la menos 31, correcto. 10 a la menos 22 va a pasar arriba como 10 a la 22, ¿no? Al dividir 256 entre 25, aquí aproximadamente, bueno, esto va a ser igual, a ver, aquí va a quedar 9 por, esta división va a quedar 10, exactamente 10,24. 10 a la menos 31 por 10 a la 22 va a quedar 10 a la 9, ¿no? 10 a la menos 9, ¿está bien? Esto de acá se va a aproximar a 10, ¿ya? Se va a aproximar a 10. Entonces la fuerza aproximadamente va a ser 9 por este 10, va a ser 90. 90 por 10 a la menos 9, ¿no? Como este es 10, acá hay una bolita que va a ser un 10, 10 a la 1 con 10 a la menos 9, va a ser entonces aproximadamente 9 por 10 a la menos 8 newton, ¿entendió? Así va a quedar esto de acá, ¿ya? Muy bien. Y la respuesta sería, en este caso, la A, ¿ya? Le voy a dar aquí la respuesta de los problemas para la casa, para que te diviertas en tu casa, ¿no? 1, la A. 2, la A, ¿sí o no? Después de resolver un problema bien resuelto, esto, bueno, sientes una satisfacción, ¿sí o no? ¿Entendió? 3, la D. 4, la A. 5, la A. 6, la A. Y por último, tenemos el problemita número 7, la C. Muy bien, jovencitos, tomen una captura de pantalla y nos vemos la próxima clase, ¿no? Muchas gracias, muy amables por escucharme, ¿no? Tengan la paciencia de escucharme, muy bien. Y vamos a dejar de compartir, ¿ya? Muy bien. Muy bien, jovencito, nos vemos hasta la próxima, chacharito, nos vemos. Voy a pausar aquí.